Eh, prácticamente, no, bueno, no prácticamente, nadie, absolutamente nadie me buscó en la semana. Entonces, pues lo que voy a hacer es trabajar con Exam Topics y recuerden, se los voy a colocar en el chat. Este es un dump de preguntas tipo examen, muy similares a las que se van a encontrar en el examen, sino idénticas. Y en el caso de tener ustedes la versión gratuita, solamente van a llegar, creo que hasta la pregunta número 100. En este caso, yo adquirí un programa trimestral, está un poquito caro, pero me permite acceder a más preguntas. Y lo que vamos a hacer es trabajar con estas preguntas que sí están dentro de Exam Topics, pero que ustedes tendrían que pagar para acceder a ellas. En este caso, las vamos a ver aquí, las vamos a analizar y vamos a ver cada una de las preguntas. Las próximas 2 horas van a ser de ver preguntas tipo examen y de escucharme contos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Muy bien. De hecho, Aldair, esta sí me gustaría que la pudieras compartir con el grupo de Associate porque son preguntas prácticamente de examen. De acuerdo. Entonces, esa inclusive cruda, enviársela al grupo para que las estudien. Claro que sí. Muy bien. Les comento también, el examen de Associate, bueno, prácticamente todos los exámenes de Google Cloud son preguntas de opción múltiple. Tienen 2 horas para responderlas y son 50 preguntas. ¿Qué significa esto? Tienen 2.4 minutos por pregunta en promedio. Entonces, tienen que medir sus tiempos. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Tu grupo de instancias gestionados levantó una alerta indicando que la creación de nuevas instancias ha fallado. Necesitas mantener el número de instancias corriendo, específicas corriendo por el template, por la plantilla, para ser capaz de procesar el tráfico esperado de la aplicación. ¿Qué deberías de hacer? Bueno, de entrada, tenemos grupos de instancias. Disculpen. En la sección de compute, nosotros tenemos máquinas virtuales, tenemos instancias, tenemos plantillas y tenemos grupos de instancias aquí abajo. Existen dos tipos de grupos de instancias. Los grupos de instancias gestionados y los grupos de instancias no gestionados. Creo que no. Denme un segundito. Creo que en este no tengo proyectos. Déjenme abrir una instancia donde sí tengo proyectos. Entonces tenemos Compute Engine. Vamos a ver qué son los grupos de instancias. Un grupo de instancias es un conjunto de máquinas virtuales que pueden contener la misma imagen. Yo puedo generar lo que se conoce como una plantilla. Una plantilla de instancia me permite definir, disculpen, las características
de estos grupos. Puedo definir el tipo de procesador, puedo definir el tamaño de los números virtuales, políticas de disponibilidad. Déjenme lo pongo en inglés, disculpen. Déjenme ver dónde está. Bueno, ahorita lo configuro en inglés. Yo puedo generar una plantilla. Esta plantilla define las características del grupo de instancias y lo único que voy a hacer con los grupos de instancias gestionados es crear copias de estas plantillas. Los grupos de instancias, como les comento, pueden ser gestionados y no gestionados. Un grupo de instancia no gestionado puede escalar y crecer de manera automática. El grupo de instancia gestionado o administrado es un grupo en donde no son homogéneas las máquinas virtuales. Denme un segundito. Lo que hago una vez que tengo, lo voy a hacer rápido un grupo de instancias, voy a utilizar esto. Aquí les dice los costos. Voy a utilizar, le voy a llamar plantilla. Va a ser una ubicación regional. Eso significa que a esta instancia se va a ser desplegada en una región en particular. Voy a colocarla aquí en Norteamérica, US East 4, por ejemplo. Tienen las mismas características que las instancias de máquina virtual. Tenemos optimizadas para procesamiento, con optimización de memoria, para GPU, etcétera, etcétera. Y voy a utilizar una de uso general. La E2 es pequeña. Estamos hablando de dos CPUs virtuales y 4 GB de RAM. Cada instancia va a tener este costo. Entonces tenemos E2. Es más, voy a utilizar E2 micro. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Para que lo vean. Cuando yo escojo este tipo de máquinas virtuales, tengo esta indicación, las instancias C2 requieren un modelo de procesamiento spot para finalizar la máquina virtual en el mantenimiento del host. ¿Qué significa? Son tan pequeñas que el uso lo tengo que compartir con otros usuarios. El modelo de aprovisionamiento estándar significa que ustedes van a tener asignados una máquina virtual y van a tener recursos muy bien definidos porque son completas. Spot, o como le colocan aquí, anuncio, son máquinas virtuales que son temporales. Normalmente después de 24 horas estas máquinas virtuales son destruidas. Y entonces aquí dice, estándar, ideal para la mayoría de las cargas de trabajo, spot, ideal para cargas de trabajo tolerantes a errores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si después de 24 horas, estas instancias van a ser eliminadas. Es más, voy a utilizar una más grande. Una N2. Fíjense cómo los precios aumentan. Bueno, esta es de $17. Yo puedo establecer un límite de tiempo, de cuánto tiempo pueden estar prendidas las instancias o en qué fecha se pueden apagar. ¿Para qué sirven los grupos de instancias? Los grupos de instancias me permiten a mí tener un acervo de servidores que pueden crecer en algún momento. Estos servidores por lo general son idénticos. Y entonces yo puedo decir en una fecha o después de unas tantas horas.
Entonces le voy a decir, las 48 horas se van a pagar. Al finalizar las VMs, yo puedo detenerlas o borrarlas. Voy a colocar borrar. En este caso, está basadas en Debian y tiene 10 GB el disco. Perdón, dos preguntas. Sí, adelante. Primer pregunta, el costo que se maneja ahí dice estimación mensual, ¿verdad? O sea, Así es. sería la factura mensual Ajá, y la por otra, instancia. ok, y la otra pregunta, imagínate que según nosotros podemos decir, voy a correr un proceso X, ¿no? Y ese proceso va a tardar 2 horas. Pero yo Ujú. dependo de un archivo que de tal manera que no me llegó en tiempo y forma y me voy a ir a 4 horas. Pero como yo ya le había puesto 2 horas, ¿hay manera de incrementar esas 2 horas en plena ejecución? En plena ejecución creo que no. Ok. Tendrías que, sí tendrías que generar una nueva Oye, plantilla y de pl- aplicarla a las máquinas que se vayan creando nuevamente. ok, ok, ok. Ok, o Entonces, sí sea, hay que, ujú. ajá. No, adelante, adelante, adelante. Sí, entonces sí tienes que planear muy bien eso. ¿Por qué? Porque una vez creada la máquina virtual, a menos de que tú manualmente la elimines, va a seguir Ujú, funcionando hasta que termine su tiempo de vida. Si tú le pusiste ujú. 2 horas, se va a eliminar. Si tú le Sí, colocaste 4 horas, entonces la siguiente en la nueva plantilla puedes aplicar la regla. ok. Entonces, si lo modificas, cambias la plantilla, la anterior por una nueva y las siguientes instancias, cuando sean creadas, van a utilizar la nueva regla. Oh, ok. Listo, gracias. ¿Ok? Sí, Entonces, creo la plantilla. Y yo puedo generar un grupo de instancias basados en esta plantilla. Y entonces le voy a colocar plantillas de demostración. Fíjense, tengo 3 tipos de instancias. Un grupo de instancias gestionadas, stateless. Esto significa que van a tener cómputo, pero no van a tener almacenamiento. Normalmente, este tipo de instancias no guardan información, simplemente reciben procesador a través de una interfaz, la procesan y a través de otra interfaz salen. No van a tener dentro de las máquinas virtuales, no va a existir una base de datos ni nada de eso. Simplemente entra información, procesan la información, sale información. Tenemos stateful. Si ustedes se fijan, perdón, instancia de demostración. Aquí yo tengo aquí la plantilla que yo creé, la puedo trabajar. Yo puedo definir cuántas instancias iniciales voy a tener. En este caso voy a definir una instancia. Puedo definir las zonas en donde puedo desplegarlas. En este caso va a ser una zona única. Yo puedo configurarlas con algún tipo de estado. Y puedo definir el ciclo de vida. En caso de que falle una instancia, ¿qué voy a hacer? ¿Puedo repararla o puedo no ejecutar ninguna acción? Repararla significa sustituirla. Y yo puedo verificar su estado. Para verificar su estado yo tengo indicadores. Y entonces le voy a colocar, no sé, eh,
este nombre va a ser, esta regla va a ser latencia máxima. Y entonces, esta regla se aplica en caso de que la instancia tarde en responder una petición. Yo puedo utilizar algún tipo de puerto. Voy a utilizar el alcance global. Si ustedes se fijan, puedo utilizar TCP, HTTP, HTTPS, SSL. Voy a ver, Leonardo. Perdón. Los videos de las sesiones los está manejando al... Disculpen, los está manejando Aldair. Si quieren, mándenle un correo para que les pueda facilitar los correos de sesiones previas. Disculpen. ¿Qué estoy haciendo? Yo puedo manejar un protocolo de un proxy. Puedo definir la ruta a donde voy a mandar una petición. Y yo tengo criterios de verificación. Yo voy a mandar 5 peticiones cada 5 segundos. Si 2 de las peticiones en estos 5 segundos son consecutivas, significa que está saludable. Si 2 peticiones consecutivas manejan error, significa que está en mal estado ¿cómo se llama? El servidor. Con esto yo voy a medir la salud. Le voy a dar guardar. Aquí es con respecto a la pregunta que me hizo. ¿Quién me hizo la pregunta? Bueno, Arturo, creo que era Arturo. Aquí yo puedo utilizar cierto tipo de reglas. Si yo modifiqué la configuración de las instancias, yo puedo actualizar la configuración. Si se cometió un error y se cayó la instancia, puedo utilizar la regla original con la que fue creada. Esto lo puedo hacer tanto desde la consola como desde la línea de comandos. Esta es mi regla que estoy haciendo. Y este de aquí es la creación de las instancias. Y con esto las creo. Yo puedo generar otras reglas dentro de los grupos de instancias, como es el escalado. Y volvemos a la pregunta. Estas son preguntas tipo examen. Entonces, ¿qué está sucediendo otra vez? El grupo de instancias marca una alerta diciendo que no puede crear nuevas instancias. Necesitas mantener el número de instancias corriendo según la plantilla. ¿Qué deberías de hacer? Y entonces tengo 4 opciones. Crear una plantilla de instancia que contiene una sintaxis válida que será utilizada en el grupo de instancias. Eliminar cualquier disco persistente con el mismo número de las instancias, de los nombres de las instancias. Bueno, tengo una plantilla nueva que contiene una sintaxis válida. En la pregunta, no habla de un error de sintaxis. Hay que tener mucho cuidado. Posiblemente sí sea un error de sintaxis, pero hay que ver las otras preguntas. B. Si se fijan, es prácticamente lo mismo. Crear una plantilla de instancias que contiene una sintaxis válida, la cual va a ser utilizada por el grupo de instancias.
prácticamente es lo mismo de aquí arriba. Siguiente, verificar que el nombre de la instancia y los nombres de los discos persistentes no son, no están en la misma plantilla. ¿Qué estoy haciendo aquí? Cuando nosotros utilizamos discos persistentes es que la información va a estar guardada aquí. Y aun cuando sean eliminadas las instancias, la información en los discos persistentes va a continuar existiendo. Aquí lo que estoy haciendo es verificar si tengo otros discos de instancias. La realidad es que el problema es en la creación. Ay, disculpen, me estoy moviendo. Opción C. Verificar que la plantilla de instancias utilizada por el grupo de instancias contiene una sintaxis válida. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí me está diciendo que hay una alerta, pero no sé qué está pasando. Tanto A como B dan por sentado de que el error es un problema de sintaxis en la plantilla. Yo no lo puedo saber. Yo necesito verificar que efectivamente hay una sintaxis válida. Segundo, eliminar cualquier disco persistente con el mismo nombre que las instancias. Generar la propiedad autoeliminación para los elementos de la instancia. Y aquí respondiendo a tu pregunta, Arturo, tú puedes cambiar el template y hacer un autodelete. ¿Qué significa esto? Una vez que terminen todos los procesos de la instancia que tiene la regla autodelete, va a eliminarse y va a ser sustituida por otra. Siguiente opción. Eliminar la plantilla actual y reemplazarla con una plantilla nueva. Verificar que el nombre de la instancia persistente y los números de valores no son los mismos en la plantilla y colocar autodelete. Tengan mucho cuidado con estas preguntas. Estas preguntas son bastante truculentas. Si se fijan, C y D son muy parecidas, A y B son muy parecidas. Nosotros no debemos de tomar ningún tipo de información que no esté dentro de la pregunta. No vamos a asumir nada. Esta es la información que yo tengo. Si ustedes se fijan, cuando yo le doy Reveal Solution, tengo dos posibles respuestas. A, que es la más votada, y C, que es la supuesta respuesta correcta. En el caso de Exam Topics hay que tener mucho cuidado con las respuestas correctas que dan. Es prácticamente aleatorio esto. Sin embargo, hay una muy buena discusión. Cuando la respuesta es ambigua, tenemos estos casos. Vamos a ver cuál es la discusión. Ya que está, justamente, es una pregunta muy tramposa. Y el escenario ideal sería este de aquí. Crear un nuevo template, asegurarnos que está autodelete, eliminar los discos persistentes, hacer un rolling notate, es decir, cada vez que termine una instancia ser sustituida, pero no está mencionada. Aquí es en donde viene la parte interesante con respecto a Exam Topics. La mayoría de las discusiones contienen ligas a la documentación. Se las voy a colocar en el chat. Esta liga en particular es justamente resolución de problemas para instancias gestionadas.
Y entonces, por ejemplo, posibles razones por las que tu MIC no puede crear ni volver a crear instancias. El disco arranque no existe, la plantilla de instancias no es válida, se excedió el límite para recursos. ¿Y cuál es la solución? Tengo otras. Si no puedes borrar los grupos de instancias. MIG es Managed Instance Group. Grupo de instancias gestionadas. De forma predeterminada se crea un disco persistente de arranque nuevo cuando creas unas instancias. Y aquí es en donde viene la parte interesante. El disco persistente de arranque a lo mejor está dañado, es por eso por lo que se tiene que borrar. El nombre del disco de arranque coincide con el nombre de las máquinas virtuales. Si nombras un grupo de instancia así, el disco también se va a llamar así. Si ya existe un disco persistente con ese nombre, la solicitud falla. Ya tenemos más o menos idea de qué hacer a partir de esta documentación. Hay todavía más. Por ejemplo, aquí alguien dice ya es C. Y aquí tenemos otra liga que se las voy a colocar. Ah, por cierto, Aldair ya les pasó el link de la clase pasada para que lo puedan tener. Y entonces, situaciones básicas, limitaciones. Y ustedes pueden ver aquí alguna documentación, pero no hay demasiada información. La más correcta es la primera. De hecho, en general, las respuestas que están al principio son las más votadas, como que les gustó a la comunidad. Y aquí dice que es A. Dice C. No te dijeron que actualizaras la plantilla existente. Dicen que te dijeron que verifiques si la sintaxis es correcta. Mucha gente se fue por A. La realidad es que a pesar de todo, la C me parece más correcta. Es ahí en donde deben de tener mucho cuidado y tienen que revisar todas las respuestas. Y en muchos casos la más votada no siempre es la mejor. Si ustedes se fijan, hay un error. Falló al crear nuevas instancias. No les dice más. La A es donde ustedes ya toman una acción inmediatamente. Pero ¿cómo sabes que es un error de sintaxis y no es otra cosa? Aquí lo que estás haciendo es crear una nueva instancia con una sintaxis válida y eliminarlo. Pudiera ser la C. Aquí viene la parte interesante. Necesitas mantener el número de instancias corriendo para ser capaz de procesar el tráfico existente.
tienes que utilizar algo muy similar, tienes que utilizar reglas similares. Yo me iría por C. Antes de hacer cualquier cambio, yo necesito saber qué está ocurriendo. Yo tengo que verificar que las plantillas tengan una sintaxis válida. Si no tiene una sintaxis válida, entonces sí la modifico. Pero aquí estoy actuando antes de verificar. Esa es una regla importante. Si algo falla, ustedes tienen que buscar el porqué. Ustedes no pueden asumir el porqué de inmediato. Hay muchas razones para que no se creen las instancias. Verifiquen siempre. Y el siguiente paso es eliminar cualquier disco persistente con el mismo nombre de las instancias y colocar la propiedad autodelete en la plantilla. Es decir, eliminar aquellas que están fallando. A mí la C me parece correcta. Cuidado. Exam Topics les va a dar prácticamente la pregunta del examen, prácticamente todas las respuestas del examen casi idénticas, pero ustedes tienen que razonar si la más votada o la que les indica en Exam Topics o la que ustedes consideren mejor es la respuesta correcta. Este recurso les ayuda a ustedes a estudiar. No es un acordeón, es una herramienta que les permite revisar las discusiones, identificar las preguntas, medir la forma en la que están creadas las preguntas y cómo funcionan las respuestas e identificar patrones. No tiene ningún sentido memorizar las preguntas. Les comenté en la sesión pasada de que el examen de DevOps me lo aventé en 25 minutos porque yo entendía las preguntas. Entendí las preguntas y lo que memoricé fue el enunciado, pero no memoricé las respuestas. Lo que traté de memorizar fue la lógica de las discusiones. Y entonces generar mi criterio para seleccionar la respuesta correcta. Otra vez, esto lo tienen que hacer en menos de 2 minutos y medio. Tan solo para una pregunta me llevé 20 minutos. Practiquen con estos recursos. Cristian no está por aquí, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Ya no me voy a ir tan a detalle. Tu compañía se está moviendo de un entorno on-premise a Google Cloud. Tienes múltiples equipos de desarrollo que utilizan en entornos con Cassandra. Este es otro tema importante. Aun cuando estamos hablando de Google Cloud, existen muchas otras herramientas. Cassandra es una base de datos en NoSQL. Cassandra no viene dentro del grupo de soluciones de Google Cloud. Y entonces están utilizando entornos de Cassandra como una base de datos de respaldo. Todos los grupos necesitan un entorno de desarrollo que debe de estar aislado de otras instancias de Cassandra. ¿Quieres mover Google Cloud rápidamente y con el mismo esfuerzo de soporte? ¿Qué debes de hacer? A, crear una guía instruccional para instalar Cassandra en Google Cloud. Y 2, crear la guía accesible a todos los desarrolladores. Con la guía, ustedes están generando un manual para la instalación, pero van a tener que darle soporte. Dice mínimo esfuerzo de soporte. B, indicarle a los desarrolladores irse a Google Marketplace y pedirle a los desarrolladores que lancen una imagen de Cassandra para su equipo de trabajo.
En un segundo. Aquí me marcó dos errores al crear el grupo. Bueno, ahorita. Vamos al marketplace. Busco Cassandra. Aquí hay una máquina virtual de Cassandra. Yo ya no tengo que hacer nada. Ya contiene absolutamente todo lo necesario para desplegar Cassandra en una instancia. Bueno, aquí están los precios. Si ustedes se fijan, está utilizando nuestra infraestructura grande y discos persistentes grandes. Ustedes pueden modificar esto posteriormente. Pero lo único que tienen que hacer es darle comenzar y se va a provisionar dentro de su entorno una instancia de Cassandra. Ustedes no necesitan hacer nada más que darle clic y ya va a estar desplegado. Esto no suena mal, no tengo que darle soporte y ya hay dentro del marketplace una solución para desplegar Cassandra. C. Construir una instancia de Cassandra dentro de Compute Engine y tomar un snapshot de ella. Utilizar el snapshot para crear instancias para tus desarrolladores. En lugar del disculpen, en lugar del marketplace, yo estoy realizando mi propia implementación de Cassandra y utilizar este snapshot para crear instancias para cada uno de los desarrolladores. Tampoco está mal. Sin embargo, otra vez, mínimo esfuerzo de soporte. Al final de cuentas, este de aquí no requiere tanto soporte. La D se parece mucho a la C. Construir una instancia y tomar un snapshot de D, subir el snapshot a Cloud Storage y hacerlo accesible a los desarrolladores. Generar un instructivo para crear una instancia de Compute Engine a partir del snapshot para que los desarrolladores lo puedan hacer por ellos mismos. Este está mucho mejor. ¿Qué problema tenía C? Que nada más colocar el snapshot para que lo utilicen los desarrolladores implica que me van a estar preguntando. Este de aquí le está cediendo el soporte, la opción B, le está cediendo el soporte al proveedor del marketplace. Esta es una buena opción. Y otra vez, hay una diferencia. La respuesta correcta puede ser D o puede ser B. Vamos a ver la discusión. Con B te quitas de problemas. Ya que hay documentación. Al final de cuentas, con B te libras de todo. Ya aquí hay una discusión. D en lugar de B. La realidad es que si tú lo quieres hacer súper fácil, es B.
pero está cediendo todo el control. B, yo creo que es la correcta. Me gusta más D, pero si no quiero darle soporte, entonces le dejo el soporte a un tercero, que es B. Siguiente. Tienes un voy a saltarme el de grupo de instancias para ver si tenemos algo más interesante. Aquí está. Sí, ya vimos un poco de. Es más, vamos rápido aquí. Tienes una instancia de Compute Engine, es decir, una máquina virtual, que tiene una aplicación en producción. Es decir, es un tema clásico. Tienes tu infraestructura como código, habilitaste un servidor, el código de tu aplicación está en el servidor y el servidor es el que lo está publicando. Quieres recibir un correo electrónico si la instancia consume más del 90% de sus recursos de CPU por más de 15 minutos. ¿Quieres utilizar los servicios de Google? ¿Qué debes de hacer? Bueno, para empezar, la pregunta ya me está diciendo qué necesito. Me está dando un indicador. 90% de su CPU por más de 15 minutos. Este es un tema de observabilidad, de monitoreo. Si en 15 minutos si durante 15 minutos seguidos el CPU está más del 90%, levanto una alerta y mando un email. Y entonces tenemos aquí las opciones. Crear una cuenta de Gmail, escribir un script que monitorea el consumo del CPU y cuando el CPU exceda este rango, enviar el script utilizando este script y SMTP Gmail, este puerto. Fíjense nuevamente que esta pregunta también es muy clásica. Tenemos soluciones que funcionan. Esta solución funciona correctamente. ¿Cuál es el problema? Que yo tengo que tirar bastante código y no estoy utilizando productos de Google. Aquí no estoy utilizando absolutamente nada, excepto mis capacidades de programador y de administrador de sistemas. B. 1. Crear un espacio de trabajo de cloud de monitoreo de cloud monitoring y es usarlo a mi plataforma de Google. Crear una política de alerta que utiliza el límite con una condición y configurar el correo electrónico como canal de notificación. ¿Qué es Cloud Monitoring Space? Workspace, perdón. Cloud Monitoring colecta las medidas de aspectos claves de los servicios de Google Cloud. Cloud Monitoring provee herramientas para visualizar y monitorear esta información y ayuda a ganar visibilidad dentro del rendimiento, disponibilidad y salud de las aplicaciones en infraestructura. Esto es un producto de Google que hace lo que necesitamos monitorear. ¿Qué estoy haciendo? Creo una política de alerta que utiliza estos límites y configura un email. No suena mal, la B está bastante bien. C, lo mismo, crear un espacio de cloud monitoring, escribir un script que monitoree el uso de los CPUs y generar una métrica a la medida a cloud monitoring. Y crear un chequeo de uptime para la instancia dentro de cloud monitoring.
Esto es importante. B y C se parecen. Sin embargo, si ustedes conocen Cloud Monitoring, me voy a regresar aquí al esto de aquí, en lugar del Marketplace, me voy a Monitoring. Yo tengo varios paneles para App Engine, para de firewalls, etcétera, etcétera, pero también tengo un administrador de métricas. Una de las grandes ventajas que tiene Google Cloud es que ya tiene herramientas de monitoreo. Si yo me voy, por ejemplo, a Compute Engine, instancias de máquinas virtuales, tengo observabilidad. Y en observabilidad, yo puedo ver cómo se genera las métricas de mi CPU. Puedo revisar procesos, puedo revisar memoria, puedo revisar red e incluso disco. No necesito ningún script. Esto ya lo mide de manera, por defecto, Google Cloud. Creo que no hay nada aquí. Me regreso a monitoreo. Yo puedo administrar métricas. Yo puedo explorar las métricas que puedo utilizar. Tengo métricas globales que tienen que ver con facturación. Tengo First Store. Tengo global, déjenme ver. Tengo reglas de utilización, pero eso es para App Engine. Déjenme buscar bien. No anda por aquí. Dame un segundito. Ah, es que solamente tengo, con razón no la veo. Todavía no habilito ningún tipo de máquina virtual. Eso es lo que tengo. App Engine y todo lo demás. Aquí, dentro de los servicios, yo puedo definir algún servicio adicional si lo tengo habilitado. Aquí yo puedo definir las métricas de distintas índoles. Como no tengo ninguna máquina virtual, no tengo ninguna administración, ninguna métrica de CPU. Si yo la tuviera, podría identificarla y definir una alerta. Creo una política. En este caso voy a utilizar Google App Engine para que las puedan ver. Aquí, por ejemplo, utilización de CPU. Y le voy a decir que voy a medir el máximo. Y creo la política. El umbral es 80%, se me olvidó el umbral. Voy a definir un canal de notificaciones.
Aquí yo ya tengo dado de alta mi correo electrónico. Asunto de la notificación. CPU encima del límite. Y creo la política. Le puedo decir el nivel de severidad, puede ser un error. No, va a ser una advertencia. Documentación. El sistema está saturándose. ¿Qué me falta? Este es el asunto, notificar los incidentes. Bueno, aquí está. Nombre de la política, CPU excedido. Ya está. Y creo la política. Y entonces tengo una advertencia en donde estoy midiendo el CPU y mi límite es el 80%. Ese es el umbral. Vuelvo a la pregunta. Aquí está. No necesito ningún script. La siguiente. En Cloud Logging, crear una métrica basada en las bitácoras para extraer el uso del CPU utilizando una expresión regular. En Cloud Monitoring, crear una política de alerta y configurar el correo electrónico. Logging es para acceder a las bitácoras del sistema. Yo ya tengo un sistema de monitoreo en Monitoring Workspace. Ya no necesito revisar mis bitácoras. En tiempo real, reviso los recursos que estoy utilizando. Una cosa es monitorear y la otra es revisar las bitácoras y los registros. Esta la pueden desechar. Es un problema de monitoreo. Y entonces tenemos 3 posibles soluciones. Otra vez, puedo hacerlo a manita, que esto funciona. Puedo utilizar el espacio, creo una política de alerta y configuro mi correo electrónico como el canal de notificación, que fue lo que acabo de hacer. C, crear mi espacio, escribir un script que monitoree el CPU. ¿Para qué creo un script? Si ya las métricas están bien definidas aquí. La más votada es la B. En este caso, la respuesta correcta está totalmente errada. Este es un problema de monitoreo, no es un problema de bitácoras. Esta no es tan difícil como las otras que teníamos aquí. Esta sí es muy directa. Vamos con la siguiente pregunta. Tienes una aplicación que utiliza Cloud Spanner. Como ustedes saben, Spanner es la base de datos relacional de Google Cloud que puede escalar de manera horizontal prácticamente en todas las regiones de Google Cloud. Digamos que es una base de datos SQL gigantesca que crece al tamaño de la infraestructura de Google sin que ustedes tengan que hacer absolutamente nada. Spanner tiene una capacidad de crecimiento altísima. Spanner es muy eficiente, tiene mucha disponibilidad prácticamente en todas las zonas. ¿Cuál es el problema? Es que Spanner es carísimo. Pero bueno, ya estoy utilizando Spanner. La aplicación tiene un patrón de tráfico bastante predecible. Es decir, a lo mejor ustedes tienen un taller mecánico, están utilizando Spanner para el control de vehículos y de los accesos. Y bueno, pues de 9 de la mañana a 6 de la tarde hay mucha actividad. Después de las 6 prácticamente no hay actividad. Hay un patrón predecible. ¿Quieres aumentar
automáticamente escalar hacia arriba o hacia abajo el número de nodos de Spanner dependiendo del tráfico. ¿Qué deberías de hacer? Ya tienes un patrón predecible. Es decir, ya sabes cuándo va a haber picos y cuándo va a haber valles. Crear un trabajo en cron que corre en una a partir de métricas que están calendarizadas y que me permite revisarlo a través de Cloud Monitoring y entonces redimensionar las instancias de manera conforme a esto de aquí, a estas métricas. Esto sí funciona, nada más que esto es manual. Otra vez, crear un trabajo en cron que hace una revisión de métricas en cloud, de cloud y cambia el tamaño conforme a estas métricas. No suena mal. Sin embargo, ¿por qué un cron? Ahorita vamos a ver por qué. B. Crear una política de alerta utilizando Cloud Monitoring que maneja una alerta a los correos electrónicos de los ingenieros de SRE que están en OnCall cuando el CPU Cloud Exponer excede el límite. Los ingenieros de SRE se encargarán de escalar los recursos arriba o abajo de manera conforme a lo que vaya ocurriendo. SRE, Site Reliability Engineering, se utiliza para gestión de incidentes. Un incidente es algo que no está dentro de un patrón y que no está predefinido. Un incidente es cuando algo fuera de lo común ocurre. Esto es predecible. No necesito SRE. C. Crear una política de alerta para enviar una alerta al grupo, al soporte de Google Cloud cuando el CPU excede este límite. El soporte de Google escalaría los recursos hacia arriba, hacia abajo, dependiente de esto. No existe Google Cloud Support. Recuerden, la nube es autogestionada. Tanto B como C no son opciones. D. Crear una alerta de monitoreo, una política de alerta de monitoreo que envíe una alerta a un webhook. Un webhook no es otra cosa más que una petición que utiliza el método POST enviando datos a un servidor que está escuchando. Se envía el webhook cuando el CPU esté por encima del límite y crear una función cloud que escucha precisamente a HTTP y cambia el tamaño de spanner. B, C y D se basan en políticas de alerta. Es cuando yo no puedo predecir el patrón. Nuevamente, la aplicación es muy predecible. Tan predecible que yo puedo generar un trabajo cronometrado. De decirle, revísame a cierta hora, que yo sé que es la hora pico, ¿cómo está? Y si en la hora pico tienes demasiado uso del CPU, entonces escala. Si es predecible, yo lo puedo agendar. Cron es una herramienta que me permite en cierto momento hacer una revisión de lo que está ocurriendo. Bueno, Cron me permite realizar eventos calendarizados. Si es predecible, lo meto en el calendario. La más votada es la D. No estoy tan de acuerdo, pero bueno. Yo utilizaría el cron. Nuevamente utilicen su criterio. Este de aquí
manda una alerta cuando cambia el CPU y crea una función que escucha a esta alerta y aumenta con scanner. ¿Cuál es el problema? El problema aquí es que esto yo lo utilizaría cuando no puedo predecir las cosas. En donde yo estoy hablando de algo predecir es esta de A. Pero bueno, vamos a dejarla en D. Vamos a ver la discusión. Como ustedes pueden ver, B y C no tienen sentido. Podría hacerse la automatización. A dice que es un cron job. Sin embargo, habla de patrones que ya están identificados. Y aquí lo dicen, dice, el tráfico es muy predecible. Yo me iría por A. B y C no tienen sentido. A me gusta porque es muy predecible. Y D se utiliza prácticamente para cualquier momento cuando ocurra algo. Yo sigo pensando que es A, ¿eh? De aquí lo dice. D es cuando ocurre algo impredecible y A es cuando es predecible. Usen su criterio. Después de leer estas discusiones, a pesar de que todos dicen que es D, yo considero que la respuesta correcta es A. Pero bueno, utilicen su criterio. Siguiente pregunta. Tu compañía publica archivos grandes en un servidor Apache que corre en Compute Engine, en una instancia. El servidor Apache no es la única aplicación corriendo en el proyecto. Quieres recibir un correo cuando el tráfico de salida, los costos de tráfico para el servidor excedan los $100. ¿Qué deberías de hacer? Pedro, no hay forma de comprobar cuál es la correcta. Utilizas tu criterio. Ahora, aquí hay algo importante. Estoy yéndome a las preguntas 123, después de las 120. Para acceder a estas preguntas tienes que pagar. No todos pagan. Entonces, si ustedes se fijan, las discusiones son muy pequeñitas. Solamente hay nueve discusiones. Si ustedes utilizan las preguntas anteriores, que también son muy buenas, van a encontrarse discusiones en donde van a tener hasta 120 personas o 200 personas generando la discusión. Estas son preguntas relativamente nuevas en donde hay poca interacción porque hay que pagar. La gran ventaja de las que están públicas es que todo mundo comenta y en la mayor parte de los casos, perdón, la respuesta más votada es la correcta. En estas que estamos viendo aquí, sí necesitan su criterio. Y de hecho, Pedro, es por eso por lo que imagínate que Google, bueno, para empezar, ¿tú crees que Google no sabe que existe esta página? Si diera las respuestas correctas, en este momento estaría más que demandada esta página. La realidad es que ese es el chiste. Al final de cuentas, sí te colocan las preguntas, pero no te dan la respuesta. Si te dan la respuesta correcta, entonces estás haciendo trampa. Es por eso por lo que tienes que utilizar su criterio. Siguiente pregunta. Pregunta 125. Aquí está, perdón. ¿Qué es lo que debes de hacer? A. Configurar una alerta de presupuesto en el proyecto y tiene que ser hasta $100
con un límite del 100% y una notificación de tipo correo electrónico. Esto es bien interesante. Otra vez, tu compañía publica grandes archivos y tú lo que quieres hacer es recibir un correo electrónico cuando los costos exceden los $100. Esto es muy simple porque al final de cuentas, cuando se trata de dinero, sí existen alertas. Siguiente, colocar una alerta, pero no en el proyecto, sino en la cuenta de facturación con este límite. Cuando yo utilizo esta cuenta de facturación, yo puedo tener más de un proyecto. Puede haber varios proyectos y de estar asignados a la misma cuenta. Dice, el servidor no es la única aplicación corriendo en el proyecto. Esta no es aplicable porque yo puedo tener múltiples proyectos a la cuenta. Y en esta, yo coloco una alerta del proyecto con este monto. Sin embargo, hay más componentes dentro del proyecto. Esta no suena mal, pero la aplicación de Apache no es la única. Esta definitivamente no, porque puedo tener más proyectos en mi cuenta de facturación. C. Exportar los datos a BigQuery, crear una función que utilice BigQuery para sumar los costos de salida de la red y enviar un correo si está sobre $100. Agendar la Cloud Function utilizando Cloud Scheduler para correr cada hora. Esto no está mal. Al final de cuentas, estoy utilizando BigQuery como un sync de monitoreo. Sync es hundir, pero sync también es este caño que utilizan los lavabos por donde se va el agua. Google Cloud me permite ligar todas mis herramientas de visualización, de observabilidad y monitoreo a BigQuery para hacer analítica. Genera una función que utiliza BigQuery para hacer la suma y hacerlo cada hora. No suena mal. Con esto yo puedo aislar el costo únicamente de Apache. Una de las grandes ventajas que tiene BigQuery es que puede ser analítica a detalle, mientras que las alertas de presupuesto son muy genéricas. BigQuery, utilizado como sync, me puede dar mucha precisión con respecto a lo que yo estoy buscando. D. Usar un agente de Cloud Logging. Y aquí viene otra vez lo que les comento. ¿Para qué quiero bitácoras? Si no es un tema de bitácoras, sino de un consumo. La D definitivamente no es. Si ustedes se fijan, la respuesta correcta según ellos es A, pero la más votada es C. Si el servidor Apache fuera el único elemento dentro del proyecto, yo podría colocar una alerta de consumo. Pero como no es, y tengo múltiples cosas corriendo dentro del proyecto, múltiples recursos, yo tengo que ser cuidadoso. La única manera de poder revisar de manera detallada este informe de consumo es a través de BigQuery. En un segundo, aquí está.
Cuentas de facturación. Obviamente tengo muy pocos costos. Y yo tengo... ¿Dónde está? Desglose de costos, exportación. Denme un segundito. Aquí está, Budget and Alerts. Yo puedo crear una alerta. Primero tengo que crear un presupuesto. Nombre, le voy a llamar, no sé, consumo Google App Engine. Yo puedo colocar un intervalo. Voy a dejarlo mensual. ¿A dónde lo voy a aplicar? ¿A todas las organizaciones o a alguno de estos proyectos? Lo voy a utilizar para Pythonista.io. ¿Para qué servicios? En este caso, como todavía no tengo nada de instancias de cómputo, lo voy a ligar a App Engine. ¿Cuál va a ser mi límite? Última inversión en mes o importe específico. Le voy a colocar $100. Y yo voy a enviar notificaciones cuando llegue al 50, al 90 o al 100% de este límite. Es decir, cuando llegue a $50, a $90 y a $100. ¿Cuándo se activa? Cuando el consumo sea real o esté a punto de llegar a ese límite como previsto. ¿Cuál es el problema que ustedes vieron en este momento? Alertas por correo electrónico, canales de notificación, pops-up, como ustedes quieran. Al finalizar. El problema es que llegó únicamente a este proyecto, por ejemplo, y solamente llegó a nivel de servicio. Entonces, todos los costos, por ejemplo, de compute, van a llegar aquí, no solamente el de Apache. No puedo llegar a un nivel más bajo aquí. Voy a dar únicamente una métrica de toda la suma de los servicios de App Engine o, por ejemplo, de compute. Y tengo que ser más específico, de hecho lo dice la pregunta. El servidor Apache no es la única aplicación corriendo en el proyecto. Yo no sé si tengo 2 o 50 o 100 aplicaciones. Simplemente estoy viendo que el servidor Apache no es el único. Tan solo con esto, ya no puedo generar alertas de gasto, sino que tengo que ser más específico. La única solución más específica es la C. De este tamaño están las preguntas del Associate Engineer. ¿Cómo la sienten? Ah, y les tengo una pequeña mala noticia. Hay un examen del Associate Engineer en español. El problema es que utiliza un traductor automático. Entonces, a veces no están tan claras las preguntas. A veces utiliza, como es automático, prácticamente todo lo traduce al español. Puede sacarlos de onda de alguna manera, pero bueno, al menos está en español.
Vamos a ver la siguiente. Has diseñado una solución en Google Cloud que utiliza múltiples productos de Google Cloud. La compañía te ha pedido que estimes los costos de la solución. Necesitas proveer estimados para el costo total. ¿Qué deberías de hacer? Aquí hay algo muy importante. Diseñado una solución. Cuando yo diseño una solución significa que todavía no la he implementado. Significa que no tengo ningún tipo de métrica para poder saber los costos. La única manera de saber los costos, si no tuviera la herramienta de la que vamos a hablar, es echar a andar las cosas y mensualmente ver cómo se comporta esto. Ustedes vieron y lo checaron ahí, que normalmente cuando yo utilizo algún recurso al ladito, me dice cuánto me va a costar mensualmente. Una de las grandes ventajas que tiene Google Cloud es que tiene una calculadora. Y entonces yo puedo añadir estimados. Por ejemplo, Compute Engine. Yo necesito 5 instancias. Este va a ser el tiempo. Cinco instancias. Y les voy a tener, no sé, 365 días, 30 días al mes. Es lo que estoy estimando. Voy a utilizar un sistema operativo gratuito. Yo puedo utilizar un modelo de operación regular o el Spot. El tipo de máquina. Voy a utilizar otra vez una E2. Una E2 Small. Le puedo decir cuántos CPUs, cuánta memoria, el tipo de disco. Voy a utilizar un SSD persistente. Va a ser de 10 gigas. Y puedo escoger la región. Yo puedo añadir más cosas al estimado. Entonces, yo puedo sacar el costo de múltiples productos. Por ejemplo, una instancia de Cloud SQL. Puedo utilizar MySQL, la versión Enterprise, una instancia. Voy a utilizarlo. Vamos a dejar las 730 horas al día. El tamaño. Si necesito alta disponibilidad. No necesito. Y el almacenamiento va a ser de 100 gigas. Si ustedes se fijan, aquí está el costo de las instancias y de MySQL. Yo puedo utilizar la calculadora para estimar el costo de un proyecto. Otra vez la diseñé, pero todavía no la he hecho andar. Entonces, para cada producto de Google en la solución, revisa los detalles de precio en la página de precios. Usa la calculadora de precios para el total de los costos para cada producto. No es necesario para cada producto, yo puedo generar uno en general. Para cada producto en la solución, revisa los detalles de precio en los productos, crea una hoja de cálculo en Google Sheet, ya es la manita. C. Aprovisiona la solución en Google Cloud. Deja la solución por una semana y vete al reporte de facturación. Multiplícalo por 4 semanas. Sí lo pueden hacer, pero pues al final les va a costar. Lo mismo. De todas estas, la que más sentido tiene es A. Al final de cuentas, C y D
les va a costar. Y además tienen que desplegar el proyecto. Esto es un desperdicio. Esto es hacerlo a manita. Sí sale, pero tienes que hacer tu hoja de cálculo. Aquí ya tenemos la calculadora de precios. La respuesta es A. Esta si no tiene demasiado pierde. Y vamos a una última pregunta. No, creo que se me va a dar tiempo de otras dos. Tienes una aplicación que recibe tráfico encriptado con el protocolo SSL en el puerto 443 de SSH y los clientes de esta aplicación se localizan en todo el mundo. ¿Quieres minimizar la latencia para los clientes? ¿Qué tipo de balanceo de cargas puedes utilizar? Y aquí tengan mucho cuidado con esto. Si yo escojo un servicio regional, voy a atender únicamente a las personas que estén dentro de esa región sin tener latencia. Si yo requiero un servicio global, necesito desplegar una red global. Existen varios tipos de balanceadores de carga. Tengo un balanceador de carga HTTPS, un balanceador de carga de red, un balanceador SSL y este de aquí. Vamos a ver esta página en donde yo voy a escoger un balanceador de cargas. Entonces, puedes reducir más las opciones en función de los requisitos de tu aplicación. Tenemos todos los modos de implementación para un balanceador de cargas. Tenemos un balanceador de cargas de aplicaciones, que es externo e interno. Interno significa para todos los procesos dentro de Google Cloud y externo es cuando ustedes tienen clientes fuera de Google Cloud. Si ustedes se fijan, tenemos globales y regionales. Tengo uno de proxy. Y aquí viene la pregunta. Voy a abrir esta imagen. Tengo un balanceador de carga de aplicaciones que puede ser externo y que puede ser global. Utiliza HTTP y HTTPS. HTTPS utiliza el protocolo SSL. Este balanceador de carga puede funcionar con este de aquí. Es un balanceador de carga de aplicación HTTPS global. Tengo también balanceador de cargas de red que utilizan otros protocolos, pero otra vez es SSL. Y entonces tengo proxy pass-through. Pass-through es regional. Significa que no tiene el alcance global. El proxy sí tiene global. Sin embargo, hay demasiados protocolos. Este ya está configurado para el protocolo SSL. A ver, déjenme ver, aquí está la discusión. Yo escogí A, ellos escogieron C. Vamos a ver la discusión. Aquí les dice todos los puertos. Pero déjenme ver si es global. Cuatro cuatro tres. Si se fijan,
Ah, aquí está. Y sí, esa. Y aquí les viene, viene la respuesta, fíjense. Tienes una aplicación que recibe tráfico encriptado en SSL en el puerto 443. Los clientes para esta aplicación están en todo el mundo y quieres minimizar la latencia. Si necesitas algo global. No, déjenme ver. Esta creo que sí la regué. Denme un segundito. No me las sé todas, pero déjenme reviso las. Para eso está la documentación. Ah, no, sí, miren. Aquí está. Balanceador de cargas de aplicaciones. Y aquí tengo balanceador de cargas de red proxy. Si estamos hablando de aplicaciones, sí, efectivamente es A. Sí, estaba bien. Sí, aquí está. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de aplicaciones, significa que a través de este balanceador de carga voy a llegar a un servidor Apache que está entregando una aplicación. Cuando yo utilizo el generador de bases de red del proxy, lo único que estoy haciendo es un redireccionamiento, pero no se pueden gestionar necesito yo tener, por ejemplo, un Apache o un Squid o un Nginx que pueda gestionar las peticiones. El proxy únicamente reenvía y el HTTP es para aplicaciones. Es de capa 7 basado en un proxy que permite ejecutar servicios para estas cosas de aquí. Sí, el diferenciador es aplicaciones. Si hablas de aplicación, entonces la respuesta correcta es A. Si tú lo que vas a hacer es llegar a, a un servidor web, es este de aquí. Es este proxy. Sí, es A. Aun cuando hay varios votos, la respuesta es A. Aquí ustedes tienen que utilizar su criterio con la experiencia previa que tienen. Cuando ustedes desarrollan una aplicación, como ustedes saben, cuando generan una aplicación utilizando Django, utilizando Tomcat, utilizando todo este tipo de cosas, pueden utilizar para poder conectarse eh, un servidor web, como puede ser Apache o como puede ser Nginx. Lo que hace el balanceador de carga HTTPC es conectarse directamente a Tomcat o conectarse directamente a Django en el puerto especificado. Y entonces accedo directo a la aplicación. Cuando utilizo un proxy, debo de colocar un servidor web en medio del proxy y la aplicación que yo estoy utilizando con Tomcat. Y el que se encarga de redirigir el tráfico es el Apache. ¿Sí se entiende? Y como tengo una aplicación, no un servicio web, entonces es la. ¿Sí se está entendiendo? No se espanten. Estas son preguntas tipo examen de la Associate. Lo único que se necesita es revisar la documentación, pensar, meditar qué es lo que está ocurriendo y sobre todo practicar. Como yo les comentaba, la estrategia con Exam Topics
Creo que se los enseñé. Déjenme ver. Claves. Denme un segundito, déjenme la ver. Es generar su acordeón. Algo así. La pregunta 1 es la C, la 2 es la B. Y una pregunta que yo, después de repasar varias veces, me sigue, ¿cómo se llama? Me sigue causando ruido. Le coloco el asterisco. Otra vez, no es para que memoricen el número. Es para que cuando lean la pregunta y vean las opciones, escojan y tengan una lógica de por qué les está fallando esta pregunta. Y esto si lo hacen al menos 3 veces. La primera vez para solucionarlo, la segunda para repasar y la tercera para confirmar su avance, les garantiza que pasan el examen. Sí requiere de esfuerzo, es un poquito tediosa, pero les garantiza que pasen el examen. Y vamos con la última. Tienes una aplicación de propósito general en una instancia de Compute Engine que está experimentando lecturas excesivas en un disco zonal SSD persistente. Zonal significa que está en un data center específico y no está distribuido. La aplicación lee primero grandes archivos de disco. El disco actual tiene 350 gigas y necesitas proveer el máximo, la máxima capacidad de salida, minimizando los costos. ¿Qué deberías de hacer? Incrementar el tamaño del disco a 1 terabyte. El problema es de lectura. Aumentar el tamaño del disco no tiene mucho sentido. B, incrementar los CPUs en la instancia. Es un tema de operaciones de lectura y escritura. El CPU no tiene demasiado que ver. Migrar a usar un disco duro local en la instancia. Significa que ustedes van a tener conectado directamente el disco duro. Otra vez, ¿cuál es el problema? Un problema de retraso en la lectura. Hay 2 soluciones. Utilizar un disco local, es decir, un disco que se encuentre colocado dentro de la máquina, o migrar a un disco regional. Al final de cuentas es un problema de lectura, de la capacidad de lectura. Vamos a ver la solución. Regional significa que va a haber más gente que se coloque en el disco duro, pero que va a estar más alejado de mi máquina. Local significa que va a estar junto con mi máquina. El problema es de lectura. Tengo la aplicación que se tarda en leer. Mientras más lejos lo coloque de mi máquina virtual, más se va a tardar. Este de aquí está al lado de la máquina virtual. Este de aquí está más alejado de la máquina virtual. Tenemos local, zonal y regional. De aquí está la documentación. Creo que le he estado mandando la documentación solamente a Leonardo. Ok. Vamos a ver la documentación. Los discos persistentes son almacenamiento conectados en red y por lo general tienen una latencia más alta en comparación con los discos físicos o
las SSD locales. Aquí está la respuesta. Si tu problema es un tema de que tardas en la lectura, hay más latencia por los conectados en red. Es un SSD local. La respuesta está prácticamente de inmediato. Y nos da tiempo para una pregunta más. Déjenme hacer algunas cosas. Este habla de un clúster de cómputo, pero para datos. Tu clúster de Dataproc corre en una máquina, en una VPC privada que tiene una subred con este rango. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? No existen direcciones privadas IP disponibles en la red. ¿Quieres añadir más máquinas virtuales que se comuniquen con el clúster utilizando el mínimo número de pasos? ¿Qué deberías de hacer? Recuerden, la semana pasada hablamos de las VPCs, que es un tema bastante complicado. Otra vez tenemos esta red. 172, 16, 20, 108, 25. Este 25 les define el número de direcciones IP disponibles. Mientras más pequeño, más número de IPs van a estar disponibles. Mientras más grandes, menos números de IP va a estar disponibles. Curiosamente es al revés. ¿Se acuerdan de la calculadora CIDR que vimos la semana pasada? Tenemos con 127, 128, diagonal 24. Aquí está, 25, que es lo que teníamos. Tenemos 128 direcciones IPs en el rango. ¿Qué me está diciendo? Que ya se acabaron las direcciones IP. Necesito más de 128. Dice, ¿qué dice aquí? Modificar la subred al rango 172, 16, 20, 0, 24. Si lo coloco en 24, ya tengo 256 IPs. No suena mal. B. Crear un rango secundario de IPs en la VPC y configurar las máquinas virtuales para utilizar ese rango. ¿Para qué un rango secundario si tú puedes modificar el existente? C. Crear una nueva VPC para las VMs y habilitar peering entre estas. Esto no me sirve para nada. Las VPCs no se ven entre ellas y entonces vas a tener que colocar un peering. Otra vez, mínimo número de pasos. Esto es excesivo. Esto es sobre ingeniería. D. Crear una nueva VPC para las VPMs con esta subred. 172.32.0016. Mientras más pequeño, mayor el número. Habilitar la VPC, el peering de las VPCs en Dataproc. Y configurar un intercambio de rutas. Otra vez, demasiada ingeniería. Si ustedes se fijan, C y A se están peleando. Sin embargo, aquí solamente tienen que modificar el rango. Déjenme ver si la tengo todavía, la VPC que creamos
que creamos la semana pasada. Hmm, Voy a crear una rápido. Tengo las subredes, voy a agregar una subred. Nombre, le voy a colocar nueva. Voy a colocar una región en particular. Aquí le voy a colocar el rango. Denme un segundo. Está. La voy a agregar. Tarda un poquito. Bueno, mientras tarda, voy a colgar esto. Yo puedo expandir el rango de IPs. De hecho, este es un comando. Entonces lo único que hago es cambiarle el prefijo. Con este 16 la cambio de 12, que estaba antes, a 16. Es un solo paso, es un solo comando. En el caso de hacerlo desde la terminal, yo me voy a nueva, edito y le coloco 24. Y se actualiza. No tuve que hacer nada más que modificar la subred. Esta de aquí. Ya, un solo paso. Todas las demás son demasiado complicadas. Y yo creo que esta sería la última pregunta. Les comento. Exam Topics es un gran recurso para poder estudiar. Las primeras 100 preguntas, que son más que suficientes, les dan muy buen criterio de cómo va a estar el examen. Utilícenla como una herramienta para poder entender cómo son los exámenes y sobre todo métanse a las discusiones. Ahorita vimos unas cuantas, pero esta es la manera, la manera en la que yo he estudiado para los exámenes y realmente me ha sido bastante conveniente. Se las recomiendo. Están también todos los recursos que tenemos de Cloud Skill Boost, pero si ustedes ya tienen el examen inminente y si se sienten seguros, vayan a Exam Topics. Les voy a colocar la liga. Si ustedes estudian, si son constantes y si son disciplinados, en 2 o 3 fines de semana, no más, ustedes pueden hacer el examen. Lo único que tienen que hacer es seguir las discusiones, siempre seguir las rutas y las URLs que están en las discusiones.
y aplicar su propio criterio. Las primeras 100 preguntas, como son de acceso gratuito, tienen mayor discusión y están más refinadas. Entonces es más probable que las más votadas sean las correctas. Otra vez, no se confíen. Usen su criterio. Estudien y analicen las preguntas. Lo más importante es la lectura de la pregunta. Utilicen única y exclusivamente la información de la pregunta. No asuman nada. Si no les da datos, no imaginen que les dio datos de más. Esta es toda la información que tienen y con esto van a trabajar. ¿Ok? Siempre va a haber, bueno, casi siempre, va a haber una pregunta que resuelve el problema, pero que es poco práctica o es costosa. Otra vez, mínimo número de pasos. Ese es el criterio para escoger. Si ustedes saben leer la pregunta, es muy probable que inclusive sin conocer tanto el contexto, puedan identificar la respuesta tan solo con ver su tamaño inclusive. Pero esto se hace únicamente con práctica. Practiquen, revisen y estudien. Esa es la manera como ustedes van a pasar el examen. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Todo está bien? De todas formas, como ustedes saben, para el examen de Associate hay un canal de WhatsApp que tenemos en donde Cristian Cruz es la persona que los va a estar asistiendo. Cualquier duda que tengan, cualquier tipo de cosa que no les quede clara, ese canal está abierto de manera permanente. Entonces, no dejen de preguntar. ¿Ok? Y de todas formas, si se les atora algo, me tardo a veces en contestar, pero ahí está mi correo. No hay ningún tipo de pretexto. Qualtop está asignando los recursos para que ustedes puedan pasar este examen. Por favor, utilícenlos, tengan confianza y estudien. Es lo único que se necesita. ¿Ok? Y bueno, pues si no hay más dudas, yo salgo de vacaciones la próxima semana, entonces la siguiente sesión va a ser hasta el próximo año. Les deseo una feliz Navidad, un excelente año nuevo y nos vemos con todas las energías del mundo para empezar con datos a partir de la primera semana de diciembre. Muchísimas gracias a todos. De verdad ha sido un placer este año estar con ustedes y esperemos que el próximo año sigamos aquí. Muchas gracias.